Empecemos. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a las 5 personas que hay en la sala. Para asistir a esta última sesión ha sido un día largo. Ya sabemos que hay gente que ha tenido que irse para subirse a un avión, entonces sabemos que va a haber menos público, pero esta sesión es muy interesante porque vamos a hablar de iniciativas de ordenación del espacio marítimo a nivel internacional y contamos con unos oradores muy interesantes. Como decía, esta sesión trata sobre las iniciativas de la ordenación del espacio marítimo y hablaremos de las posibles implicaciones, oportunidades de la ordenación del espacio marítimo. Voy a invitar al relator de esta sesión. El relator es Alejandro Jover. Alejandro, me disculpo, he perdido el apellido. Alejandro, what is your name? Alejandro, el apellido. ¿Cuál es tu apellido? A second. We'll do things properly. Un segundo, que quiero hacer las cosas como se debe hacerlas. Alejandro Jover, please. Alejandro Jover, ahora sí. Adelante. Un aplauso para Alejandro. From IOC. Es de la COI UNESCO. Y nuestros oradores, el primero es Félix Leinemann, de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca. Julian Barbier, de la COI UNESCO. Julian, please join me up. Julian, sube. Peter Hogan, del Instituto de Investigación Marina de Noruega. Juliana Castaño y Saza, del Banco Mundial. Juliana, right? Adelante, Juliana, ¿verdad? ¿O Juliana? Juliana. We have Gunnar Finke, de GIZ, de Alemania. On the remote connection. Y conexión remota, de hecho, por vídeo, tenemos a Pan Xinchun, de la Fundación del Desarrollo Oceánico de China. Y en esta sesión no tenemos comoderador. Están todos a mi merced. No tengo comoderador para esta sesión. Creo que los organizadores me han hecho este regalo final. No tengo ninguna información previa. Creo que vamos a pasar directamente a la presentación de los miembros de la mesa redonda. Y después hablaremos de varias cuestiones, plantearemos preguntas. Hay algunas preguntas que hemos dirigido a Pan Xinchun y también tenemos los vídeos de sus respuestas. Y, por supuesto, tendremos las preguntas de Slido. Así que saquen sus dispositivos y planteen las últimas preguntas para que esta sesión, que clausura esta sesión, sea bien interesante. Félix, de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Spiros, por la presentación y buenas tardes a todos y todas. Se me ha pedido que hable de la perspectiva de la Comisión Europea sobre la ordenación del espacio marítimo. ¿Así? Bien. Me gustaría quizá empezar proporcionando un contexto más general de la ordenación del espacio marítimo y la gobernanza de los océanos en la Unión Europea en general. En junio de 2022, es decir, junio de este año, justo antes de la Conferencia de los Océanos de las Naciones Unidas, adoptamos una comunicación conjunta, una declaración conjunta para actualizar la que publicamos en 2016 sobre la agenda de gobernanza del océano de la Unión Europea. Fighting climate change and environmental degradation. Luchar contra el cambio climático y la degradación medioambiental son dos de las prioridades de la Unión Europea. El océano forma parte del Pacto Verde Europeo, este enfoque para trabajar para un mundo más verde y azul, en este caso como parte de estrategia del crecimiento. Vemos, sin embargo, que el océano se deteriora y siguen aumentando las actividades que degradan el medio marino. En algunos casos se llega a puntos de no retorno.
la emergencia de la necesidad de cambiar algo para evitar el mayor deterioro se habló en estas conferencias, en el convenio de la biodiversidad, forma parte también del ODS 14, de la Agenda 2030, etcétera. Y vemos que estamos un poco retrasados en el trabajo para lograr el objetivo que nos marcamos. Nuestra labor se basa en 4 pilares: fortalecer la gobernanza internacional del océano, hacer que la sostenibilidad de los océanos sea una realidad en 2030, hacer que los océanos sean un sitio seguro y que quede protegido ahora que cada vez se presentan más retos a nivel de las aguas nacionales e internacionales. Y, por último, aumentar la base de conocimiento sobre el océano que nos permita tomar las decisiones en base a evidencias científicas. Esto es solo un breve contexto. Y esto es desde el punto de vista de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, además, hemos promocionado trabajando en una colaboración entre distintas cuencas marinas. Y estamos hablando de proyectos de ordenación del espacio marítimo. No sé si han podido ver el póster de la ordenación del espacio marítimo en Europa, pero si lo han hecho habrán visto que hemos trabajado en más de 15 proyectos transfronterizos entre cuencas marinas para abordar la elaboración de ordenaciones del espacio marítimo y también dificultades de cada una de las cuencas marinas. Ahora estamos trabajando en una segunda generación de proyectos de ordenación del espacio marítimo. Y no es cuestión solo de establecer estos programas, sino utilizar el espacio marítimo de manera más creativa, involucrar a los grupos de interés y tenemos en cuenta más factores. De hecho, creo que estos 2 días o incluso durante el foro del lunes oímos algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, el proyecto regional que aparece en pantalla, EMSP, NBSR, y todos los de la lista que pueden consultar en la pantalla. Por ejemplo, MSP Green, que es la ordenación del espacio marítimo verde, que analiza cómo se pueden operacionalizar las acciones climáticas y las acciones de preservación de la biodiversidad dentro de la ordenación de los espacios marítimos. Luego tenemos Regina MSP. Es un proyecto en el que analizamos cómo las distintas regiones implementan estos planes. ¿Quiénes son las autoridades regionales encargadas de implementarlos? Y luego tenemos el proyecto REMAP, que es un proyecto que trata los datos. Vemos cómo se analizan los datos, cómo se recopilan y si podemos utilizar. Se trata, de hecho, de un modelo que permite recopilar los datos de varios países. Por cierto, nos faltan un par y no miro a nadie. Pero estamos creando esta red para compartir datos entre países. Y aunque no esté en la diapositiva, tenemos nuevos proyectos de investigación. Tenemos proyectos para la biodiversidad, que también están en el póster que hemos presentado fuera, en la zona del café. En la sesión de la economía azul sostenible, creo que ha sido, hablábamos del factor impulsor de la ordenación del espacio marítimo y de las energías eólicas renovables marinas y el objetivo de 2050. En la Unión Europea estamos hablando ya de 300 gigavatios para 2050. Esto implica multiplicar por 20 la capacidad de producción de energía en el mar si lo comparamos con la producción actual. Esto es un gran porcentaje de la electricidad que vendría del mar. Por supuesto, esto requiere más espacio, pero no podemos olvidar que el uso del mar no es exclusivo. Tenemos que preservar la naturaleza, tenemos que tener en cuenta otros usos que se hacen del espacio marítimo, etcétera. Tenemos muchos proyectos que analizan el multiuso, las distintas oportunidades de utilización del espacio marítimo, y aquí presento el proyecto United, que tiene distintos subproyectos pilotos que buscan la
cómo computan distintas actividades, por ejemplo, la acuicultura con los parques eólicos, tipos de pesca con los parques eólicos, etcétera. Y también nos encontramos retos técnicos, pero también de actitud, de aceptación. Hay muchos pescadores en Europa que están muy preocupados por las consecuencias a nivel profesional en cuanto a sus medios de vida. Por eso tenemos que también tener en cuenta a las personas. El año que viene, a finales de mayo, vamos a celebrar un evento en el que vamos a organizar el foro europeo de usuarios del mar, usuarios del mundo azul, en la que vamos a plantear qué esperamos de nuestros océanos, de nuestros mares para 2030. Va a ser una plataforma abierta y esperamos que se cree un debate a nivel de sociedad también. Y de momento creo que voy a dejarlo aquí. Muchas gracias, Félix. Gracias por darnos esta perspectiva de cómo funciona la Unión Europea en cuanto a la ordenación del espacio marítimo, y después podremos ampliar un poquito más de información sobre lo que nos ha presentado. Sigamos, mientras tanto, con los distintos oradores. Ahora tenemos a Julián Barbier de la COI UNESCO. Nos hablará de las iniciativas de la COI UNESCO. Muchas gracias. Yo lo que voy a hacer es hablar de cómo podemos utilizar esta hoja de ruta conjunta de la ordenación del espacio marítimo de la que hablamos ayer y presentamos, de hecho, con la Comisión Europea. Sin embargo, antes me gustaría hablar de cómo se sitúa la ordenación del espacio marítimo en la gobernanza del océano en general. La ordenación ha avanzado mucho. Creo que hace 20 años alguien vino a la COI con esta idea de intentar ver cómo los países estaban reduciendo posibles conflictos del uso de las aguas. En ese momento era un concepto que muy pocos países estaban teniendo en cuenta, y creo que ahora hemos llegado muy lejos. Ya existe este reconocimiento de la ordenación del espacio marítimo como herramienta y política necesaria para cambiar el paradigma, para pasar de políticas exclusivas para un sector hacia una política multisectorial. A nivel local, a nivel nacional, el objetivo es reducir los posibles conflictos. Pero también tenemos factores que han impulsado esta ordenación a nivel internacional. Por supuesto, tenemos los ODS. Esto quizás recuerden mi proyección, mi presentación de 2015 en el Acuerdo de París. Y también reutilicé algunos de estos datos en la Conferencia del Océano en Lisboa, para ilustrar que la ordenación del espacio marítimo es fundamental para lograr el ODS 14. Tenemos esta profecía del cambio climático que nos acecha y se ha reiterado en la COP27. Y se ha hablado del océano en términos del cambio climático. Y creo que aquí la ordenación del espacio marítimo también es clave y necesitamos colaborar entre países. Hemos oído hablar del Convenio de la Diversidad Biológica, el CDB, y este objetivo de proteger el 30% del espacio oceánico en 2030. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Con la ordenación del espacio marítimo. Y también tenemos que hablar de estas zonas que son ajenas a la jurisdicción nacional. Todo ello para ver también cómo podemos proteger, en primer lugar, proteger ese 30% que nos hemos marcado, y luego ya podemos ir más allá. Hay que contar con legislación, directivas, políticas, pero también hay que garantizar el cumplimiento de todas ellas. También tenemos una agenda de la economía azul sostenible en la que hemos estado trabajando en los últimos años y que se centra en cómo el océano puede proporcionarnos la alimentación, la energía, el carbono, la captura del carbono. Y Peter nos hablará también un poquito más de todo esto. También tenemos los impulsos a nivel político que fomentan estas políticas.
the funding, because Y por último tenemos la cuestión de la financiación, que es el meollo de la cuestión. mechanism Los mecanismos de financiación global están financiando algunas intervenciones nacionales de la ordenación del espacio marítimo y desde la Comisión Europea tenemos una inversión muy sólida y también colaboramos con el Banco Mundial y otras instituciones financieras. Todas estas medidas en todos estos ámbitos quedan reflejadas en la hoja de ruta conjunta que anunciamos ayer. Y esperamos que sirvan como respuesta a la comunidad de profesionales que están aquí representados en el público. Hay que decir que no estamos empezando desde cero, sino que estamos trabajando en esto desde 2017. Ya implementamos la Iniciativa Global de Ordenación del Espacio Marítimo, que finalizamos el año pasado. Ya contamos con 5 foros de ordenación del espacio marítimo que hemos logrado organizar en los últimos años a pesar de la pandemia. Y estamos pasando ya a una fase de desarrollo de guías, orientaciones sobre cómo elaborar la ordenación del espacio marítimo. En los últimos años hemos colaborado con más de 5.000 grupos de interés de más de 30 países. Por lo tanto, vamos aumentando esta colaboración transfronteriza. Empezamos en la zona mediterránea occidental y también en el Pacífico y vamos aumentando, como decía, estas colaboraciones. Michel, el año pasado, ayer, nos dijo que hay distintos niveles de implicación en la ordenación del espacio marítimo. Sin embargo, la mayoría de estos países que sí que muestran un interés no tienen todavía unos planes definidos. Por lo tanto, debemos incluirlos en esta hoja de ruta para fomentar las alianzas y la colaboración para seguir avanzando en la ordenación del espacio marítimo. Por lo tanto, creo que podemos ver esta hoja de ruta como un marco para definir la colaboración. En los últimos días hemos estado debatiendo todas esas cuestiones que se tratan en la hoja de ruta y por eso hemos organizado el foro y esta conferencia para hablar de todos estos aspectos transeccionales, el desarrollo de capacidades, la colaboración transfronteriza y luego aspectos más concretos de trabajo en términos del cambio climático y la economía azul. Hemos identificado 15 acciones, 15 iniciativas y estamos codiseñando guías, orientaciones y también publicamos posibles mecanismos que se pueden utilizar. Hay que subrayar la importancia de la ciencia que radica en el centro de mi organización. Por supuesto, contamos con un indicador a nivel europeo que nos permite elaborar la ordenación del espacio marítimo y nos sirve para valorar estos planes, pero también aborda el acceso a los datos, cómo podemos utilizar modelos de predicción, etcétera. En términos del cambio climático, esta mañana hemos tenido una sesión sumamente interesante y hemos oído nuevas maneras en las que podemos trasladar de manera concreta el cambio climático en el proceso de la ordenación del espacio marítimo. Hemos oído algunos de los retos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años y, bueno, pues ya sabemos que algunos de estos planes de ordenación del espacio marítimo van a estar mal diseñados porque va a haber cambios que ahora mismo no podemos prever. Por lo tanto, necesitamos un proceso adaptativo y dinámico. Es un placer, además, anunciar que en 2023, gracias a la colaboración con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, vamos a celebrar el MSP Global en línea. También vamos a celebrar otro foro de ordenación del espacio marítimo, probablemente a finales de año, y también trabajaremos a nivel regional. Hemos identificado un gran colaborador en la agencia sueca, por ejemplo, e intentaremos capitalizar ese tipo de acciones a nivel regional para que los países puedan expresar cuáles son sus prioridades y establecer colaboraciones en la región. Hay que... Too much coffee, of course. He tomado mucho café. El café siempre me acelera. We'll continue to track the progress. Seguiremos monitoreando ese progreso. With Felix first, is that
This roadmap is not an exclusive relationship. Pero repito que esta hoja de ruta no es algo exclusivo de la Dirección General y la COI UNESCO. Quiero invitar a nuestros socios, a las otras instituciones, a colaborar en esta hoja de ruta para que podamos hacer que esto sea una coalición global que pueda velar por las cuencas oceánicas y la ordenación del espacio marítimo a nivel global, porque necesitamos tener voz también a nivel internacional. Yes. Creo que es hora de ir terminando. Sí, última diapositiva, solo para reiterar la importancia del desarrollo de capacidades. No podemos centrar nuestros esfuerzos simplemente en contar con más experiencia, más expertos en la ordenación del espacio marítimo. Tenemos que divulgar esta información al público general mediante herramientas. Necesitamos prestar apoyo a los gobiernos, a las organizaciones y, en última instancia, en la sociedad y a los ciudadanos para poner en contexto estas transiciones para trabajar en la ordenación del espacio marítimo en tierra y mar. Entonces, pues tenemos estas herramientas, la comunidad de práctica, formaciones, y en ese sentido creo que tenemos que invertir en proyectos de educación que nos ayuden a formar a la nueva generación de profesionales de la ordenación del espacio marítimo y hacer un énfasis en las habilidades que tienen que adquirir, no solo en el conocimiento teórico, sino en que sepan gestionar, en que sepan incluir las ciencias sociales, que puedan facilitar la comunicación y la negociación. Tenemos que encontrar un enfoque innovador. Y es un placer colaborar con el gobierno a cargo del juego que mencionaron ayer, ese juego de mesa que puede crear ese mayor nivel de concienciación. Y, por último, tenemos que invertir en la literatura sobre el océano, porque si no contamos con las publicaciones necesarias para divulgar este conocimiento, no lograremos el apoyo necesario. Creo que es un buen resumen de nuestra visión, espero que sea visión compartida para los próximos 5 años y estamos abiertos a recibir sus contribuciones. Muchas gracias. Fantástico, muchísimas gracias. Ya ven que he sido muy comprensivo con el tiempo, porque son los coorganizadores de este evento y también porque estas instituciones trabajan con todo este movimiento de la ordenación del espacio marítimo en Europa y está bien para todos que podamos entender cómo funcionan. Pero no son los únicos. Ahora vamos a tener a Peter Hugan del Instituto de Investigación Marina, que nos va a hablar del panel del océano y del planning de océano sostenible. Muchas gracias. Gracias también a los organizadores por permitirme estar hoy aquí. También quiero agradecer a la Unión Europea y a la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca que me haya permitido estar aquí y también haber tenido esta dirección en el evento. Un placer. Me voy a centrar en uno de los temas que he estado escuchando en todas estas reuniones, la voluntad política, o lo que queremos acabar influenciando con esta ordenación del espacio marítimo. Voy a hablar del panel del océano y de la economía azul sostenible que se creó en 2018 con invitación del primer ministro de Noruega. Había 14 países que se reunieron y en 2 años se produjo un documento titulado La transformación hacia una economía azul sostenible. En los últimos 2 años hemos tenido diferentes miembros que se han ido uniendo, entre ellos Francia y el Reino Unido. Ahora somos 17, lo pueden ver aquí en el mapa, no los voy a leer todos en voz alta, pero la idea es que los primeros ministros y los presidentes se responsabilicen de lo que está ocurriendo en sus zonas o en las zonas que están bajo su jurisdicción. Son zonas donde pueden hacer algo, donde tienen un mandato político. Y no nos centramos únicamente en estos países, pero sí en la voluntad de estos políticos de sentarse juntos y analizar una agenda para el océano.
Así construimos esta comprensión para poder construir la prosperidad y asegurar que todos estamos trabajando juntos para encontrar estas soluciones para el clima. Podemos llegar al 2019. Y en ese momento, en 2019, vimos que había un despegue, un avance de la energía eólica. Pero de nuevo la COI y la Unión Europea ya estaban abogando por esta energía anteriormente, así que creemos que en el momento en el que esto llega, podamos asegurar que estamos todos listos. Seguramente tenemos más relación con alguno de estas organizaciones o con alguno de estos puntos, que es la salud del océano, la igualdad en el océano, las finanzas y el conocimiento, y hemos estado todos trabajando para conseguir estos objetivos. Estos 14 países se comprometen para el año 2025 a gestionar sosteniblemente el 100% de sus zonas y de las zonas bajo jurisdicción europea. Hace un año escribimos un informe que podrán consultar online con la transformación de 20 informes que ya se habían publicado anteriormente y que se van publicando periódicamente. Este documento es un documento intermedio. Interpreta todo lo que estos líderes han ido comentando y lo que se ha desarrollado en unos procesos adyacentes entre diferentes organizaciones y diferentes representantes. ¿Cuáles son estos objetivos que tenemos que integrar? Primero, que sean inclusivos, que todo el mundo tenga un plato en la mesa que pueda aportar, y también una involucración de todos estos planes existentes, también que se incluya todo el conocimiento de estos ecosistemas. Ya se ha hablado de ello anteriormente. Y también que incluya a las personas que están capacitadas. Y esto tiene mucho que ver con esta voluntad política. Queremos asegurar que podemos avanzar, especialmente en el nivel más alto de la política. Y para ello necesitamos que las personas que están capacitadas tengan una opinión y algo que decir. Tenemos aquí algunos componentes útiles. Verán algunos planes centrados en cada zona. Y verán que no son específicos, sino que son bastante esquemáticos. Es interesante ver el valor social y las consideraciones culturales, así como las estrategias de desarrollo económico en estos planes. Y, por supuesto, también la protección medioambiental dentro de todas estas políticas a nivel también financiero. Estos planes también animan a que los otros directores y los otros miembros políticos para el año 2030 puedan seguir unos planes similares, no solo dentro de la jurisdicción europea o dentro de lo que se acordó en este foro. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Podrán encontrar en nuestra página web oceanpanel.org toda la información pertinente a esta presentación y también todos estos puntos y todos estos documentos de apoyo a la conservación marina. Creo que esto es todo por mi parte. Gracias, Peter. Muchas gracias. Gracias por esta presentación tan clara, tan comprensiva y tan útil. Paso ahora a nuestra siguiente ponente, Juliana Castaño Izaza, del Banco Mundial, que creo que nos va a hablar de la ordenación. ¿Es eso? Sí, así es. Buenos días, buenas tardes. Es un placer estar aquí y es un placer ser la única mujer en esta ponencia.
Gracias a los organizadores, gracias por invitarnos. Soy Juliana Castaño, especialista en recursos naturales en el Banco Mundial y ProBlue. ProBlue es una organización pro bono con 14 donantes. Es un fondo financiero fiduciario y la presento hoy aquí porque creo que es una organización que ha sido transformadora. En el año 2022, por cada dólar que invirtió nuestra organización ProBlue en capacidad técnica, catalizamos $268 de operaciones vinculadas a al cuidado del medio ambiente. El año pasado, el portafolio del Banco Mundial fue de $70.000 millones. Estamos hablando aquí de cifras, de finanzas. ¿Por qué son importantes? Porque creemos que el Banco Mundial está muy vinculado con el desarrollo de esta economía sostenible. Quería mostrarles aquí nuestras herramientas. Hemos estado hablando durante todas estas sesiones sobre herramientas, así que hemos lanzado nosotros estos planes de protección de economía y de economía azul sostenible con una serie de guías y de hechos que se presentan relacionados con las diferentes fases del plan de protección marina. Todas estas guías se benefician de las fortalezas del Banco Mundial en cuanto a la parte técnica y también incluyen diferentes sectores desde la parte privada hasta la parte pública. Así podemos decidir implementar y monitorizar estos planes que se presentan aquí. Aparte de estas herramientas, también acabamos desarrollando una guía económica que guía a los diferentes países para que usen estas herramientas y fortalece todos los análisis de los cuales hemos estado hablando anteriormente. Así podemos aumentar las herramientas actuales. Y mejorar la aceptación de estos planes. Para ello tenemos diferentes planificaciones, diferentes servicios que se prestan. Tenemos otra herramienta más que también me gustaría presentar sobre el análisis de los gastos en esta economía azul sostenible. Estas guías ayudan a los equipos a responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto está gastando en un gobierno y en qué? ¿Cuánto se está gastando ahora mismo? Así podemos ver la inversión de estos presupuestos y todos estos recursos públicos se están utilizando de manera pública y de manera eficiente. Son preguntas muy interesantes para poder desarrollar todos estos planes. La aplicación de estas herramientas ayudan a los gobiernos y a los equipos a poder identificar estos vacíos, estos problemas dentro de los presupuestos y buscar cómo podemos encontrar otras fuentes y otros ingresos para poder suplir estas carencias. Teniendo esto en mente, nos gustaría presentar que el Banco Mundial está catalizando sus recursos para poder llegar a la ordenación del espacio marítimo. Estamos trabajando a nivel regional en esta ordenación del espacio marítimo y ProBlue ha visto un incremento de la demanda de ordenación del espacio marítimo de 3 países en 2020 a 26 países en 2022. Aquí vinculamos también los países que pidieron asistencia técnica. Algunos de nuestros compañeros que están aquí lo hicieron, como por ejemplo Mozambique, Kenia, Indonesia y muchísimos más. En la parte derecha de la foto de la diapositiva, verán lo que lanzamos esta semana en la COP27. Pueden buscarlo online. Y verán que esta ordenación del espacio marítimo es una de las prioridades para la región de África.
Es un buen momento ahora para mencionarles que hemos estado hablando durante horas de esta energía eólica, pero el Banco Mundial y el equipo de medio ambiente dentro del Banco Mundial no está solo, no trabajamos solos. Creo que esta es la belleza de nuestro trabajo. Y es que podemos trabajar con otros sectores, nos estamos coordinando con otros sectores y estamos movilizando las finanzas para todas estas inversiones. Estamos trabajando con diferentes equipos para reducir la contaminación. Y también diseñando otras herramientas que nos pueden servir en la misma línea. Esto es lo que hemos estado diseñando con el equipo. Michelle nos ha ayudado también en el desarrollo de estos marcos sostenibles para la planificación de energías renovables y de energía eólica. Evitando, por ejemplo, estas instalaciones en zonas sensibles. Les dejo con este código QR donde podrán descargar todo el material de esta ordenación del espacio marítimo. También les puedo repartir algunas de las tarjetas con este código QR y podrán también buscar en la página de ProBlue más recursos. Muchísimas gracias. Esto es todo. Gracias, Juliana. Let's leave that slide on for just a second. Vamos a dejar la diapositiva anterior unos momentos para que los asistentes que quieran puedan tomar alguna foto. So in case you need to download this Si necesitan descargar estos materiales, por favor, pueden tomar una foto. Gunnar Finke from Y ahora invito a Gunnar Finke Germany supports de GIZ Alemania, que nos hablará de la cooperación internacional. Muchas gracias y gracias también a los organizadores por invitar a GIZ a participar. En la presidencia del G7 de Alemania se reafirmó el compromiso en la conservación de los océanos. Alemania apoya unos nuevos marcos de acción dentro de el CBD. Y ha liderado también la Coalición para la Protección de la Naturaleza. Por primera vez, se ha puntualizado la necesidad de cuidar de los océanos dentro del gobierno alemán. Y esto tendrá implicaciones a nivel nacional e internacional, ya que indica que para el gobierno alemán esto va a ser una prioridad. El canciller alemán, además, también apuntó en la última Asamblea de las Naciones Unidas que estamos aumentando a 1,3 mil millones de euros al año la inversión para el cuidado del medio ambiente. Esto implica un fuerte aumento de este porcentaje dedicado. Y además también implica uno de las mayores inversiones de los países desarrollados en esta materia. Y esto lo verán en la conferencia del CBD que se celebrará en Montreal. En este contexto político, en esta organización que represento, es donde esta organización que represento se sitúa. GIZ es la Organización Alemana para la Cooperación Internacional. Trabaja con diferentes proyectos entre el gobierno alemán y diferentes países o regiones alrededor del mundo. Trabajamos de parte de los ministerios del gobierno alemán y también para la cooperación y el desarrollo internacional. Pero también trabajamos para el Ministerio Alemán de Medio Ambiente o la Unión Europea. Dado el papel que juega nuestra organización, en GIZ tenemos una larga lista de proyectos que trabajan con la ordenación del espacio marítimo. Proporcionamos ayuda directa, posicionando GIZ dentro de la cooperación alemana y la cooperación internacional.
Así seguimos desarrollando un portafolio de inversiones multilaterales para poder aumentar nuestra unión con otros bancos, nuestra cooperación con otros bancos y otras organizaciones de desarrollo internacional. GIZ, de hecho, es uno de los mayores donantes. Como contribución a la década de las Naciones Unidas de Protección del Océano, el Ministerio alemán correspondiente ha conseguido con GIZ trabajar en distintos partenariados con asociaciones de desarrollo africanas, y algunas de estas acciones se centran en construir más conocimiento dentro de GIZ. Hemos trabajado con algunas regiones seleccionadas y algunos países, algunos de ellos en el Caribe, en el Océano Índico o en el Pacífico. Y hemos trabajado para una introducción práctica de esta ordenación del espacio marítimo dentro de las estructuras gubernamentales. Dentro de estas ordenaciones o vinculaciones dentro del espacio marítimo tenemos dos temas que me gustaría recalcar. En primer lugar, hay que mencionar que la ordenación del espacio marítimo requiere tiempo, porque necesitamos un cambio en mentalidad, un cambio a nivel de estructura, un cambio en el poder que se comparte, un cambio a nivel de políticas. En términos de colaboración y cooperación internacional, la ordenación del espacio marítimo requiere que la cooperación internacional planifique a largo plazo y no a ciclos de 3 años. Y tenemos que plantear la sostenibilidad también desde el punto de vista de la ordenación del espacio marítimo desde el momento inicial del diseño de los planes de ordenación. No es nada nuevo, pero sí que es algo que debemos reiterar y algo que vemos patente en nuestras colaboraciones regionales. Hay muchos donantes a nivel internacional que participan de manera activa en la ordenación del espacio marítimo, también cada vez más organizaciones, y eso es muy buena señal. Sin embargo, eso también significa que las alianzas, las cooperaciones y trabajar todos de consumo e incluir las inversiones es cada vez más crucial. Es un proceso cada vez más difícil. Es una responsabilidad compartida entre los donantes, las organizaciones y los socios regionales e internacionales. Y es fundamental que los organismos nacionales e internacionales proporcionen las orientaciones necesarias, las indicaciones necesarias para colaborar mejor. Ya para ir terminando, nuevas oportunidades de colaboración las hay, cada vez hay más. Y creo que con más financiación estamos logrando que la ordenación del espacio marítimo se vea como un proceso para abordar la crisis climática y la crisis de biodiversidad, tal como hemos visto en esta conferencia. Y eso es clave, porque hay dos iniciativas de financiación principales. Y eso es todo por mi parte. Espero seguir trabajando y seguir entablando conversaciones al respecto. Muchísimas gracias, Peter. Gunnar, disculpa. Muchas gracias. Ha sido muy interesante oír estas dos conclusiones finales. Terminamos con los oradores en persona, pero tenemos un vídeo de Pan Xinchun de la Fundación del Desarrollo Oceánico de China y nos ha enviado su colaboración. Las intérpretes van a interpretar a partir de los subtítulos proporcionados, por lo tanto, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Damas y caballeros, muchas gracias por invitarme a dirigir unas palabras en esta conferencia. Tercera conferencia de ordenación de espacio marítimo. Es una importante herramienta para proteger los recursos marinos a nivel ecológico y desarrollar la economía azul sostenible.
China da mucha importancia a esta ordenación del espacio marítimo y la utiliza como herramienta de desarrollo económico y social. Desde los años 70 contamos con un sistema de planificación y desde entonces hemos estudiado, explorado las distintas opciones. Desde entonces ya hemos hecho varias rondas de elaboración de estos planes y ya estamos, de hecho, en la cuarta ronda. La tercera la finalizamos en la última década. Tenemos áreas divididas, áreas marítimas, y las hemos dividido en 8 categorías. Y tenemos más de 40.000 subzonas y cubrimos el 30% de las aguas costeras de China, que supone el 37% de la costa continental de China. Además, contamos con 145 reservas de la naturaleza y 136 reservas marinas a nivel nacional, y utilizamos y desarrollamos de manera distinta. Hemos reparado, además, 1.200 kilómetros de la costa y hemos lidiado también con temas de desarrollo y protección en el tiempo y en el espacio, adecuados según el tiempo y en el espacio. Estamos trabajando para el desarrollo económico, para que se vean los efectos prácticos de esto en China. Y esto ha atraído, lo que hemos hecho, la atención de países desarrollados que quieren colaborar con China. Por eso creamos este fondo para el que trabajo. A través de este fondo hemos lanzado varios proyectos de ordenación del espacio territorial y hemos firmado acuerdos con 18 países como Bangladesh, Camboya y las Islas Fiji. Además, trabajamos para protección ecológica marina, estamos diseñando un plan para incluir a la industria y tenemos una gestión integrada, un sistema de información también, y tenemos ya los primeros resultados. Los principales a destacar son que tenemos colaboración con ministerios de 18 países y hemos establecido la Academia de Ordenación del Espacio Marítimo para llevar a cabo el proyecto. En segundo lugar, nuestro fondo ha trabajado y ha proporcionado 30 programas de formación de distintos formatos que ha alcanzado a 2.000 personas ya que han asistido a estos programas de formación. Además, hemos hecho 100 viajes en el terreno de este litoral y hemos hablado con más de 5.000 personas interesadas. En cuarto lugar, además, hemos creado un conjunto de datos gracias a más de 100 documentos y tenemos investigaciones temáticas que nos han permitido compilar una serie de informes que versan sobre la conservación y la biodiversidad marina. Sobre también otros temas son las barreras de coral, los manglares, etcétera. En general, todos los temas que tienen que ver con la protección y la restauración de nuestro litoral. En sexto lugar, hemos elaborado el primer borrador de ordenación y además, por último, también hemos contado con la colaboración de muchos expertos. Hemos contado para ello, para hacer estos informes de expertos, contamos con financiación, que es fundamental. También tenemos proyectos que incluyen medidas para la década del océano de las Naciones Unidas. De ahora en adelante, lo que haremos es seguir trabajando con nuestros socios para redoblar los esfuerzos en términos de ordenación del espacio marítimo para hacer que los beneficios redunden en el interés de nuestra población y de países vecinos. Por último, en esta tercera conferencia, queremos agradecer que nos hayan invitado. Les deseamos que sea todo un éxito. Ha sido muy interesante contar con el punto de vista de China y saber sobre la labor que están realizando allí. Ahora vamos a plantear las preguntas preacordadas con la mesa redonda y después vamos a pasar a las preguntas. Me gustaría darle la palabra a Julián, en primer lugar, que tengo una pregunta. ¿Qué tipo de cooperación internacional se necesita para impulsar la ordenación del espacio marítimo, para aprovechar este ímpetu, este impulso y lograr la colaboración de otras alianzas y otros socios? Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que tenemos que barrer para casa un poquito y reconocer que el COI forma parte del sistema de las Naciones Unidas y colaboramos con distintas agencias.
tenemos 26 agencias de las Naciones Unidas que incluyen algo de gestión del océano, ya sea el suelo marítimo, el fondo marítimo, el mar, etcétera. En estos organismos a veces solo se ve cómo se trata a nivel nacional. Entonces, creo que debemos establecer estos vínculos entre las organizaciones. Por ejemplo, en mi caso, trabajo con la FAO para establecer estos puertos azules, estos puertos de conexión, porque creemos que es muy importante colaborar con los pescadores también. Se ha hablado también de un consorcio, que es otro ejemplo muy bueno. Y hay un mecanismo que Peter ha comentado por encima, que es una coalición de organismos que trabajan para fomentar este concepto de planificación oceánica. La idea es aumentar la ambición política, la voluntad política, pero también tener una plataforma más coordinada de las personas que tienen necesidades, de las personas que tienen los recursos económicos para poder prestar apoyo cuando haya un país que tenga esta necesidad. Lo ideal sería poder trasladarlo a algo operativo y esperamos poder lograrlo en los próximos meses. Muchísimas gracias. Le devuelvo la pregunta ahora a Juliana, porque hay mucha colaboración entre Alemania y su país también. A Gunnar, le doy la palabra a Gunnar. Corrección de la intérprete. ¿Qué tipo de cooperación necesitamos? Bien, pues cooperación, sí, para empezar se necesita cooperación. Pero también creo que tenemos que vincular la cooperación económica y técnica mucho mejor, porque hay veces que la cooperación técnica puede sentar las bases para el desarrollo de capacidades a nivel nacional después también. Y, por lo tanto, puede abrir camino a la cooperación financiera posterior a través de las iniciativas de los bancos internacionales, las instituciones financieras internacionales, o en el caso del Fondo Mundial para la Naturaleza, como es el caso de Alemania. Y tenemos que encontrar un sistema de financiación sostenible. En cuanto a posibles alianzas en el desarrollo, en la colaboración, hemos visto un modelo que ha funcionado en Europa, en el que varios países se unen con un mismo objetivo. En el contexto, por ejemplo, de las iniciativas Equipo Europa, Team Europe, hemos visto ejemplos de cómo se pueden promocionar algunas iniciativas para lograr más financiación. Y quizá la ordenación del espacio marítimo podría utilizar algún esquema, alguna estructura parecida para seguir avanzando. Y creo que la cooperación internacional en términos de ordenación del espacio marítimo debería servir para tener soluciones integrales. Es decir, no solo prestar apoyo en la elaboración de este plan, sino apoyo durante todo el proceso, en el que uno de los resultados sea estas zonas marítimas protegidas y que se integren también las oportunidades a la hora de mitigar el cambio climático. Muchas gracias. Se planteó la misma pregunta a Pan Shin-chun. Y vamos a ver el vídeo. Las intérpretes recuerdan que traducimos a partir de los subtítulos en inglés y lo haremos lo mejor que podamos. ¿Qué tipo de cooperación internacional se necesita en la ordenación del espacio marítimo? Creo que tenemos que rebobinar, porque yo no puedo interpretar. ¿Qué tipo de cooperación internacional se necesita en la ordenación del espacio marítimo para seguir avanzando? ¿Y cómo podemos fomentar las alianzas entre agentes internacionales que tengan interés en este tema?
y en estos procesos. Yo creo que es importante la ordenación del espacio marítimo para promover el desarrollo sostenible, tal como recomienda la COI UNESCO, que es la agencia que lidera este tipo de iniciativas. Debemos establecer alianzas regionales. Por ejemplo, un ejemplo es la Dirección General de la Unión Europea, la Westpac de la COI UNESCO, y fomentar las relaciones entre organizaciones que lidien con la ordenación del espacio marítimo a nivel regional para promover la implementación de ordenaciones a nivel internacional. Quizá podamos reunirnos una vez al año, 2 veces al año, para intercambiar experiencias sobre la implementación y estudiar y formular acciones de manera conjunta para fomentar la implementación de este tipo de planes. Tengo una segunda pregunta para Félix, Juliana y Peter. Y esta pregunta es, ¿qué nivel o qué brazos del Gobierno deberían participar en la ordenación del espacio marítimo y cómo podemos hacer que se impliquen más en este proceso para que sea eficaz? Es decir, ¿cómo podemos lograr un proceso más eficaz? Félix, adelante. Muchas gracias. En la Unión Europea tenemos el principio subsidiario. Entonces, la autoridad que es más cercana a la acción tiene que encargarse de liderar esa acción. Según el Tratado de la Unión Europea, los países tienen que trabajar en la ordenación del espacio marítimo, pero no son las únicas autoridades, los ministerios no son los únicos que lidian con estas decisiones, sino que después hay dentro del mismo país otro tipo de autoridades que lidian con, por ejemplo, la gestión terrestre. Entonces, nosotros no trabajamos directamente con los países en términos de ordenación del espacio marítimo, sino que proporcionamos estas guías. Pero sí que intentamos fomentar la colaboración transfronteriza, damos espacio para que compartan buenas prácticas y les intentamos dar herramientas para que trabajen conjuntamente. Yo creo que hay todavía mucho margen para que haya distintas autoridades. Por ejemplo, la autoridad del puerto puede también jugar un papel importante en la ordenación del espacio marítimo, como hemos visto aquí en Barcelona. Muchas gracias. Juliana, desde tu experiencia trabajando en distintos países, creo que una de las primeras cosas que debemos hacer es llevar esta conversación al Ministerio de Economía. Y es muy difícil porque las iniciativas de ordenación del espacio marítimo, en su mayoría, están presentadas desde el punto de vista de la conservación. Por lo tanto, normalmente trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente. Y normalmente este ministerio no tiene el poder suficiente. Entonces, ¿cómo podemos elevar esto a las altas esferas? Necesitamos conocer la infraestructura del Gobierno y también podemos utilizar otras herramientas, como por ejemplo un proceso de revisión que ayude a identificar cuál es la mejor entidad para lidiar con estas iniciativas. Tenemos que identificar la agencia, la autoridad que se encargará de la coordinación general y de la gestión y la implementación de la ordenación del espacio marítimo. Algunos países ya tienen esta agencia, este organismo, pero en los países en vías de desarrollo todavía tienen que seleccionar quién se va a encargar de esto en algunos casos. En segundo lugar, también que tenemos que hacer un análisis económico y entender el sistema económico para ver quién gana y quién pierde, para poder ofrecer esta información a las personas responsables de políticas e implicarles en la toma de decisiones al respecto. Muchas gracias. Peter, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues sí que veo que en algunas áreas hay que atender a los directores de la región al más alto nivel, pero hay otras veces en que no es necesario apuntar a las personas máximas responsables de estos procesos. Pero para que todo esto funcione, necesitamos tener confianza y comunicación con los niveles bajos, porque si no, esto no va a funcionar. Es importante tener esto a nivel nacional e internacional. Crear comunidades de práctica
para poder hacer que este proceso siga. Hay pues preguntas específicas para ver cómo podemos exportar esto a niveles internacionales y creo que si conseguimos hacer que esto funcione a nivel nacional, lo podemos luego exportar a nivel internacional. Eso sí, mirando todas las especificidades de cada gobierno, de cada región. En Noruega sí que hemos tenido que analizar cómo podíamos llegar a la profundidad de las aguas. Y esto no es tan fácil como parece. Necesitábamos ciertas autoridades, necesitábamos transparencia, que todo el mundo se sintiera parte del proceso, confianza, etc. Gracias, Peter. Me quedo con este comentario sobre involucrar también a las personas técnicas y reiterar todo este proceso. Creo que es un comentario realmente importante. También tenemos preguntas sobre el desarrollo de capacidades. Es la siguiente. ¿Cómo podemos asegurar que el desarrollo de capacidades en esta ordenación del espacio marítimo consigue los mejores resultados? Creo que este desarrollo de las capacidades es crucial. Gracias. Sí, creo que es muy importante y ya he hecho alusión a esto en mi presentación. Tenemos que tener en cuenta también qué es lo que motiva este desarrollo de capacidades. Estas capacidades están aquí para inspirar las comunidades y también para traducirlas a las condiciones locales, a los idiomas locales. Parece evidente, pero no siempre es así. También para ver cómo funciona la sociedad. Necesitamos integrar más, trabajar más en estos campos para poder tener una mejor gobernanza, vincular a más personas a bordo, centrarnos en las diferentes características y creo que seguimos persiguiendo una ordenación ideal del espacio marítimo, ver a alguien que tenga toda la experiencia y todo el conocimiento específica, pero tenemos que pensar en estas personas que trabajen con la ordenación como personas que tienen contacto con diferentes campos de conocimiento y que luego tengan un equipo que pueda ayudar a planificar la visión en todos estos campos necesarios. También tenemos que saber trazar las prioridades que dictan estas necesidades y crear ciertos mecanismos para crear colaboraciones, esquemas y conseguir que las personas jóvenes también suban a bordo, estén presentes en nuestras conferencias y nos ayuden a ver cómo podemos implementar esta ordenación del espacio marítimo. Hay algo de lo que no hemos hablado mucho y es la vulnerabilidad de las poblaciones pobres. Hay algunas localidades donde no tienen acceso a esta información. Son las primeras que reciben este impacto, pero no sabemos cómo podemos acceder a ellas o ellas no saben cómo acceder a estos poderes. Así que me gustaría subrayar estas publicaciones que hemos estado haciendo con una organización en Suecia sobre cómo en África hemos intentado integrar esta población local en estos marcos de ordenación del espacio marítimo para construir las capacidades. Gracias, Julián. Y creo que Juliana también ha podido responderlo. Sí. Creo que este gasto público azul actúa también a nivel institucional. Y saben también que las personas que pueden trabajar a bordo dependen de ello. Así que muchas veces cuando no hay fundación necesaria, cuando no hay financiación suficiente, no tenemos las suficientes personas a bordo. Así que tenemos que analizar diferentes maneras de dirigir estos proyectos. Y como ya han dicho mis compañeros anteriormente, dar esta muestra de fe en situaciones inciertas y fortalecer estas relaciones. Destaco dos comentarios. Uno de ellos es que como
organizaciones internacionales muchas veces contratamos a diferentes empresas y tenemos que asegurar que el conocimiento de todas estas organizaciones se transmite también a regiones locales para que estas organizaciones no salgan de nuestro sistema simplemente dejando un informe encima de la mesa, sino que el conocimiento se quede. En segundo lugar, muchas veces estos procesos son difíciles y podemos hacer todos un esfuerzo para poder trabajar con empresas locales, con, por ejemplo, universidades locales para poder aportar este conocimiento en su currículum y poder también hacer que ellos trabajen. Son puntos muy importantes para esta ordenación del espacio marítimo. Tiene razón este último comentario que nos acaba de hacer. Salió ayer también para poder mantener este conocimiento local y estas tradiciones, maximizando los beneficios. Nos puede enriquecer. Y, por supuesto, esto también vuelve a lo que acaba de comentar Juliana. Tenemos que involucrar, tenemos que empoderar este diálogo local. Si no, sin ellos no va a existir ninguna de estas ordenaciones. Tenemos muchas preguntas en Slido, pero hay una última pregunta que me gustaría presentar en esta última parte del debate. Tenemos un último vídeo de Pai Ching-chung. La pregunta es, ¿cuáles son los aspectos clave para poder acelerar las cadenas de valor de la ciencia y las herramientas hacia los procesos de ordenación mejor gestionados? Agradecería si pudiéramos poner primero el vídeo y luego veremos si podemos responder las preguntas en directo. ¿Cuáles son los aspectos clave para acelerar la cadena de valor de la ciencia y las herramientas que están para tener procesos de ordenación del espacio marítimo mejores informados? Pues las claves de estas cadenas de valor son los gobiernos. Para poder formular una mejor ordenación del espacio marítimo, el gobierno necesita participar en procesos y en diferentes encuestas, recolección de datos, planes y también poder tener diferentes puntos administrativos y de supervisión para poder evaluar el planning y el ajuste de este. Este proceso normalmente lo lidera el gobierno bajo la ordenación del espacio marítimo. Cuando las empresas implementan en sus proyectos esta ordenación, es necesario que sigan completando diferentes proyectos y un diseño de esquema, una construcción de un proyecto y un mantenimiento y un marketing del producto. Este proceso de las empresas, este es el proceso que siguen las empresas. ¿Tenemos algún comentario más? Con la conexión entre la ciencia y estas conexiones, o pasamos a Slido. ¿Peter? Sí, creo que para poder fomentarlo no tenemos una única respuesta de talla única, porque no sabemos, cada comunidad es diferente, pero poder comunicarnos bien entre los niveles políticos y el conocimiento es clave. Comunicarnos. La comunicación, poder formular estas necesidades, poder formularlas bien a nivel político y poder responder. Es sencillo, pero no pasa siempre. Gracias. Juliana, Félix. Sí, la ciencia y el conocimiento tienen que estar durante todo el proceso implicados, no únicamente durante la ordenación del espacio marítimo, sino también para poder implementar todo esto conocimiento y poder desarrollar la adaptación. Tenemos que empezar con un buen mapa del océano. Y no lo tenemos, solo tenemos actualmente un 25% del océano reconocido. Hay muchos países que no tienen estos mapas. Tenemos que diseñar también una ciencia del ecosistema e integrar todos los aspectos relacionados con el ecosistema marítimo para poder identificar los diferentes estresores del océano, como por ejemplo el calor o diferentes estresores. Por ello necesitamos poder acceder, integrar y desarrollar todos estos datos en estos procesos. No únicamente para poder completar todos estos procesos, sino también para crear sinergias, como ya ha comentado mi compañero Peter. Esto es muy importante y creo que tengo que subrayar
la necesidad de desarrollar un marco científico para poder apoyar esta ordenación del espacio marítimo. Y esto es en lo que nos vamos a centrar en los siguientes meses con nuestros socios y las empresas que trabajan también con nosotros, porque no hay una única ordenación que podamos diseñar, una única organización con unos recursos limitados. Somos varios. Gracias. Y también veo que hay otra mano levantada. Félix, ¿quiere comentar algo? Sí, exactamente. Creo que tener toda esta observación del océano y todos estos datos que nos pueden servir es un punto que nos va a servir. En la Comisión hemos trazado un informe este mismo año sobre la ordenación del espacio marítimo. Hemos intentado juntar varias fuentes y hemos visto a partir de allí una explosión de artículos relacionados gracias a muchos de los proyectos que hemos estado diseñando en Europa y que hemos estado trabajando para trazar esta cooperación transfronteriza. Hemos vinculado también a universidades, hemos involucrado a diferentes científicos, estudiantes, no únicamente en Europa, sino también alrededor del mundo. Fantástico, muchas gracias. Creo que ahora podemos pasar a las preguntas que tenemos en Slido. Tenemos 10 minutos más. La primera pregunta que veo es para Félix, porque va en relación a algo que he comentado inicialmente, y es la necesidad de ser creativo. Es algo que se agradece. Pero con las nuevas iniciativas, ¿cómo podemos utilizar estos planes que ya están publicados? ¿Qué impacto tienen cuando se evalúa? No sé si hay alguien que quisiera comentar sobre ello, sobre estos planes que ya existen. ¿Puedo empezar yo mismo? Pues sí, lo cierto es que sí. En una de las presentaciones anteriores se mostraba la disponibilidad de estos planes marítimos en esta red de conexión. Y la idea es no tener estos planes bien completos y luego que el resto sea blanco, sino ver el mar completo y ver cómo estos planes interactúan y cómo pueden cubrir diferentes elementos. Lo podemos ver en una pantalla única de ordenador y luego hacer un zoom, centrarnos, poner más foco en alguna parte o en otras. Así, cualquier usuario del mar, cualquier persona que pueda hacer un uso del mar puede tener acceso a esta información y puede así también ver toda esta información unida. Esta es una de las herramientas que tenemos para concienciar al público general y para poder monitorizar y asesorar con este plan. Este es el siguiente paso para poder seguir desarrollando las diferentes opciones que hemos ido planteando. Super. Thank you very much. Does anyone else? Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quisiera comentar algún punto adicional. Efectivamente, no es un espacio vacío, sino que son puntos que tenemos que comentar más adelante. Uno de los temas que ya hemos escuchado son estos marcos, estas herramientas, todos estos procesos. Y es una pregunta para Juliana. Si nos estamos pasando demasiado, si estamos invirtiendo demasiado en estas herramientas y no estamos igual abrazando tanto la parte local. Well, I actually think that Bueno, yo creo que in our client countries this is an en nuestros países o en los países que tenemos como clientes, este es un tema importante. Sí que tenemos que crear este conocimiento they look en terreno. tools. You need to also target the Es cierto que tenemos muchas herramientas, pero tenemos que concienciar a la población, explicarles cuáles son las soluciones e intento buscar una manera buena de comunicarlo. Es una sensación compleja, es una terminología compleja. the marine space, like ocean acidification. Muchas veces hablamos de la acidificación del océano, por ejemplo. Tenemos una hoja de palabras así y es difícil comunicarnos. Yo creo que no estamos dedicando demasiado de recursos en esta ordenación, en estos planes. Creo que sí que tenemos que invertir esta financiación en ello,
pero sí que necesitamos más financiación. Y por ello necesitamos marcos legales para poder permitir que todas estas herramientas funcionen bien y se puedan implementar correctamente. Gracias, Juliana. No veo a nadie más. Y uno de los puntos que me gustaría mencionar era sobre las diferentes partes o grupos de interés. Si tenemos en cuenta las diferentes perspectivas, vemos que esta es una de las herramientas que se necesita proporcionar en estos procesos. Tengo una pregunta un poco provocativa. Es la siguiente. Hay una relación entre la ordenación del espacio marítimo y lo que se conoce en inglés como ocean grabbing, el agarre del océano, en muchos de los países en vías de desarrollo. ¿Qué se puede hacer para que no se malentienda esta ordenación del espacio marítimo? Pregunta tensa. ¿Quién querría responder? Bueno, creo que la respuesta es la transparencia. Estos procesos necesitan ser procesos abiertos, que estén abiertos al público. Y, por supuesto, es normal que algunas veces esto no despierte ciertos intereses. Y no pasa nada. Todo el mundo debería empezar en el mismo nivel, con el mismo nivel de información. Así que volvemos aquí a involucrar a estas personas vulnerables que hemos mencionado anteriormente, a volverlas a involucrar en el proceso. Y tenemos que tener en cuenta esta responsabilidad de principio a fin. Gracias, Juliana. So I think that we should think about marine spatial planning. Creo que sí que tenemos que pensar como esta ordenación del espacio marítimo como un proceso que no es estático. And we can't put okay, this is. Podemos decir, de acuerdo, es así y ya está, es fijo. Pero antes sí que hablábamos del cambio climático y de cómo adaptar todos estos planes y todas estas ordenaciones. Y creo que esto es lo mismo con estos recursos que tenemos en cuanto a su relación con diferentes sectores. No sé quién ha hablado de estas ordenaciones. Todos queremos que sigan siendo vigentes en 10 años. Igual es así para diferentes zonas pesqueras, pero lo cierto es que necesitamos desarrollar estos planes de manera que sean planes flexibles o suficientemente flexibles para que se adapten a los tiempos que vienen. ¿Peter? Sí, hemos hablado aquí del agarre del océano, pero si tenemos en cuenta las personas que vienen de fuera, por ejemplo, hay muchos mercados de carbono que no tienen en cuenta las poblaciones locales. Y tenemos también otros aspectos que podríamos considerar. La cuestión sería, pues, tener la transparencia que pueda informar sobre todas estas bases, sobre lo que está ocurriendo y asegurar que no es únicamente para las personas que pueden financiar estas actividades. Estas áreas marinas protegidas también pueden entrar en conflicto con las poblaciones locales y esto puede generar algunas tensiones, mucho más que estos agarres del océano, por ejemplo. Esta noción viene del hecho de que hay cada vez más actores que reclaman espacio, en contraposición a los que siempre han estado utilizando el espacio. Por ejemplo, los pescadores siempre han estado ahí, el mar es gratis, han ido paseándose y ahora sienten esa amenaza del espacio, del mar, que ocupan, por ejemplo, los parques eólicos marinos. Entonces, una cuestión es la rendición de cuentas y también que hay que tener en cuenta que todo esto es un proceso político. Son decisiones políticas. Por lo tanto, en esa pregunta de quién se encarga de hacer la ordenación del espacio marítimo, pues quien esté más cerca de ese espacio. En la Unión Europea tenemos el Pacto Verde, que impulsa mucho la energía eólica marina.
Y ahí las decisiones se toman a nivel ministerial, a nivel del Parlamento, de la Comisión. En el caso del Mar del Norte, por ejemplo, ya hemos visto cómo algunos presidentes de los países han hecho declaraciones. Por lo tanto, existe una dirección política y luego el plan de ordenación es cuestión de poner las cosas en papel y ponerlas en práctica e incorporar pues estos objetivos del ODS, el 30%. Entonces, hay que juntarlo todo y tener en cuenta esta perspectiva. Exacto, por eso he seleccionado esta pregunta, porque hay un significado un tanto oculto en el uso de las palabras. Gunnar. Sí, quizá para añadir todavía un aspecto más. Necesitamos un marco jurídico sólido que incluya la ordenación del espacio marítimo en la legislación y así fomentar también la transparencia para fomentar la cooperación. Entonces, no hay que pensar solo en el apoyo puramente en la ordenación del espacio marítimo, sino también adoptar un enfoque más programático que nos sirva para fortalecer el sistema jurídico de los países, para que cuenten con las bases jurídicas, bases legales, para lograr una ordenación transparente. Tengo un comentario más que una pregunta y voy a leerlo en voz alta porque conecta mucho con lo que se ha comentado sobre la pesca. Y después pueden responder a este comentario. Es interesante ver este debate sobre la ocupación del espacio. Tiene un valor sentimental muy potente para algunos actores. Hay un comentario aquí anónimo que dice, y leo, los pescadores parecen ser el miembro abandonado del crecimiento azul en la Unión Europea. Las comunidades pesqueras necesitan tener un reconocimiento mayor a nivel mundial. Es un comentario sentimental, emocional. Y es cierto, cuando hay un cambio en la regulación, siempre hay alguien que quizá se siente ignorado. Y quizá lo que Julian decía sobre la transparencia y la implicación en los procesos es muy importante, porque todo el mundo tiene que sentirse incluido. Los pescadores tienen que sentir que forman parte. ¿No? Es como cuando el niño dice, ay, nunca me haces caso, no juegas conmigo. Es quizá lo que refleja este comentario. No sé si tienen algún comentario como respuesta. Veo que no. Entonces, si no hay más preguntas, yo tengo un aviso muy importante. Por favor, préstenme atención. Tenemos un relator que es Alejandro. Alejandro es un pasante en la COI. Y se le pidió que hiciera el informe de esta sesión. Él es un chico tímido y intentó colarme el muerto y le dije que no, que yo no me encargaría de ello. En los últimos 4 horas, a él ha estado tomando notas. Entonces, en primer lugar, un gran aplauso para Alejandro. En segundo lugar, por favor, sean benevolentes. Necesitamos que le ayuden. Y yo le he prometido que después de esta primera vez, que por cierto es la primera vez que él va a dirigir unas palabras en público, yo le he prometido que después le va a tocar hacerlo siempre. Alejandro, adelante.